Ya, oye, a ver, muy brevemente, muchachos, eh, este es el listado de contenidos que tenemos que revisar en la unidad número uno, ¿ya? Estoy, por un tema de tiempo, de verdad, o me pillaron, ¿verdad?, subiendo las fechas de las pruebas, ¿ya? Y los contenidos que o las fechas de las notas, en realidad, más allá de las pruebas y las fechas y los porcentajes que van a tener las distintas unidades de evaluación, ¿ya? Comentarles que el programa conceptúa 4 calificaciones, ¿ya? Una por cada unidad, una para transformadores, una para máquina continua, una para máquinas de corriente sincrónica y la última para asincrónica. Que la primera unidad de transformadores tiene un 15% de ponderación, que las máquinas continuas tienen un 20%, las máquinas sincrónicas tienen un 20% y las máquinas eléctricas asincrónicas tienen un 25%. Ya, a eso daría el 100% de la nota de la asignatura. Eh, el contexto de las evaluaciones van a ser el resultado de contenidos teóricos más contenidos prácticos. Todavía no tengo claro, no he tenido la retroalimentación acerca de cómo vamos a desarrollar la fase práctica, eh, cosa que es bastante importante en esta asignatura, si lo vamos a hacer a través del laboratorio virtual o lo vamos a hacer, ¿verdad?, in situ en la sede. Eh, Estamos pasando nuevamente y desafortunadamente, ¿verdad?, un nuevo tema con esta pandemia y, y todo lo avanzado, ¿verdad?, parece que lo hemos retrocedido. Tengo la sensación, pero una sensación personal nomás, de que esta debiera ser la última montaña que debemos atravesar y que después de esta montaña debiéramos comenzar a descender, debido fundamentalmente a que el porcentaje de gente que se está inoculando, que está recibiendo la vacuna, ¿verdad?, es importante, que ha seguido avanzando y que ya de aquí a 30 días más debería haber un buen porcentaje de la población, por lo menos con una dosis para seguir avanzando con este tema de la inoculación y lograr en algún minuto poder aplanar esta fuente de contagio que tantos problemas nos ha originado desde el punto de vista laboral, estudiantil, personal, familiar. ¿No? Ha sido un tema complejo, ¿no? Un tema súper complejo. Ustedes lo han vivido absolutamente. Laboralmente el tema ha sido complejo para muchas personas, para muchos trabajadores y para muchas familias, y yo pienso y siento que no debiera ser ajeno a la situación, ¿verdad?, a la que les ha tocado vivir a cada uno de ustedes también. De hecho, INACAP se ha resentido en esos términos. Esa es un poco la razón de que estemos encontrando en estas asignaturas de repente con, con bajo número de alumnos, ¿ya? Lo que por un lado, ¿verdad?, es bueno para ustedes, ¿ya? Y bueno para el profe también, porque entre menos sean, ¿verdad?, la hora profesor, la hora de dedicación va a ser mayor. Eh, pero bueno, en síntesis, ¿verdad?, estamos pasando un tema complejo. Ojalá dure poco, fundamentalmente por el bienestar de las personas que lo están pasando mal, fundamentalmente por eso. Eh, y bueno, que en algún minuto, ¿verdad?, podamos empezar a ver la luz y podamos volver a la sede y podamos volver a ganar los espacios que no eran propios en el proceso de aprendizaje, que era el tema práctico. Por lo pronto, chiquillos, eso en relación a que ya tenemos, ¿verdad? Hoy día queda de todas maneras ya publicadas las calificaciones, ¿ya? Y vuelvo a insistir, son 4 calificaciones. Eh, no tengo claro, porque eso me lo tiene que clarificar la sede, ¿verdad? Cómo vamos a hacer el tema práctico. Pero nada, pues vamos a seguir trabajando y avanzando con materia, ¿ya? Particularmente con la unidad número uno, que son los transformadores. Eh, 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 Creo que haberles comentado
Antiguamente esta unidad era una pura asignatura. La asignatura tenía dos áreas. Ya, una era la unidad estática, ¿verdad? Que eran los transformadores y después venían las máquinas dinámicas como otra asignatura. Ahora está comprimido todo en una pura asignatura, ¿verdad? Por lo tanto, los transformadores tenemos que darle input para lograr el objetivo porque tenemos solamente 20 horas de programa, ¿ah? Así que no tenemos mucho tiempo para esta unidad, que es una unidad importante, ¿ya? Es una unidad importante. La verdad, las cosas que los eléctricos, en el tema laboral, ¿verdad? Los transformadores son una máquina más, eh, más cercana a nosotros, de todas maneras, son las máquinas rotatorias, mucho más que las máquinas estáticas, porque los transformadores, piensen ustedes que en una empresa, en una industria, ¿verdad? Lo normal es que haya una subestación, una subestación, o sea, un transformador, ¿ya? Pero en cambio hay muchos motores, muchos, 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 muchos. Entonces la relación, ¿verdad?, de máquinas rotatorias versus transformadores es pero abismantemente distinto y por lo tanto con lo que vamos a lidiar día a día, minuto a minuto, ¿verdad? Van a ser con máquinas rotatorias que son el centro de las cargas industriales y el transformador, ¿verdad? Es una máquina de paso, hiper importante, muy importante, pero desde el punto de vista, ¿verdad? Como es una máquina estática, es una máquina que se instala y en general es una máquina que no da problemas, ¿no? Por lo tanto, es una máquina súper robusta, súper fiel, etcétera, 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 a la cual evidentemente hay que someterla de tiempo en tiempo a una serie de procesos de mantenimiento. eh, por lo tanto, en empresas que se preocupan por el tema del suministro eléctrico, le dan el tiempo que corresponda para el punto de vista de mantenimiento. ¿Ya? A un transformador mínimo, mínimo, ¿verdad? Uno debe hacerle lectura o revisión del aceite porque la normalidad y la mayoría de los equipos son embebidos en aceite, ¿verdad? Y el aceite muestra la vía del transformador, ¿ya? El aceite tiene una serie de descomposiciones químicas, físico-químicas, que se producen en relación a situaciones eléctricas que la máquina sufre y por lo tanto al hacerle tan simple como un análisis de aceite, así como uno, ¿verdad? Se hace un chequeo de sangre, ¿verdad? Se puede inmediatamente saber el estado de salud del transformador. ¿Ah? Después, ¿verdad? Vienen las etapas en que se hace un filtrado del aceite, el aceite se limpia, se le sacan todas las impurezas, se elimina toda la humedad. Hay una fase de pintura, muchas veces también con los transformadores, hay una etapa de limpieza en que se limpian los bushings, etcétera, etcétera, pero un transformador, vida útil, ¿verdad? Sin hacerle absolutamente nada, y si el transformador no ha pasado grandes zozobras, descargas atmosféricas, sobrecarga, está bien dimensionado, puede estar fácilmente trabajando 10 años, 15 años, 20 años sin dar absolutamente ningún problema. Entonces son máquinas terriblemente fieles, muy fieles, ¿ya? Y por lo tanto, el número de transformadores deteriorados, ¿verdad? Es mínimo, afortunadamente, porque el transformador es el aparatito o es el dispositivo que en el caso de la industria es responsable del 100% de la energía. 100%, porque toda la energía que consume una industria, ¿verdad? Entra a través del transformador, definitivamente. Y un transformador, para vuestra información, ¿verdad? Si yo necesito un transformador para un sistema nuevo, un transformador demora entre 60 a 90 días la entrega. O sea, no hay un stock de transformadores, de tal manera que yo voy a la ferretería eléctrica de la esquina y digo, deme un transformador de 300 kilos, uno de 500 kilos, ¿verdad? Y me lo manda a dejar. ¿Ya? Van a tener 60, van a tener 90 días, va a depender mucho del periodo laboral en que nos encontremos, pero lo normal, ¿verdad? Son del orden de 60 días el tiempo que demora las entregas, porque uno los tiene que mandar a hacer, no están en stock. ¿Ya? Entonces, como para tenerlo en antecedentes, pero desde el punto de vista operativo son máquinas extremadamente fieles. En cambio, los motores, yo que trabajo con empresas sanitarias, ¿verdad? Le preguntaba a uno de nuestros proveedores, a Silent, cuál era la vida media de las bombas, de los motores de bomba que usamos, pero en innumerables instalaciones. Y me decía el ingeniero a cargo, me decía, mire, en promedio me decía, ¿verdad? 2 años, 2 años vida útil de una bomba, o sea, vida útil de un motor. 2 años nada, 2 años nada. Algunos duran 3, otros 4, ¿verdad? Pero, o sea, son vidas extremadamente cortas comparativamente con el caso de los transformadores.
Bueno, entrando en tema, ¿verdad? Vamos a ir avanzando rápido porque tenemos que llegar a nuestra materia, ¿ya? Después vamos a volver a cosas puntuales si las requiriéramos, ¿ya? Ya, esto va a quedar en apuntes, esto se los voy a subir como apuntes, así que no se compliquen por la situación de, ya va a quedar como antecedente de la información. Bueno, entramos al transformador, ¿eh? Entramos de lleno a hablar de el transformador. Eh, el transformador. Eh, algunos aspectos del punto de vista eh, constructivo, ¿ah? Eh, los transformadores, ¿verdad? Tienen distintas formas en que son construidos. Normalmente estos son los bobinados del transformador, ¿ya? Bobinados del transformador según sean los niveles de voltaje con los cuales trabajen y los niveles de corriente. Para baja tensión o para niveles bajos de tensión y de potencia, usualmente se usa hilo, se usa eh, cobre esmaltado para el desarrollo de los bobinados. ¿Ya? Pero a medida que va aumentando los niveles de voltaje, normalmente ya no se usan, no se usa conductor circular, sino que se usan pletinas, ¿ya? Pletinas de cobre que tienen una chaqueta como un algodón encima y eso se impregna en aceite y estos aparatitos trabajan inmersos en aceite y es el aceite el encargado de generar la hilación entre los bobinados. Eh, entonces, el aislamiento, ¿verdad? En este tipo de equipos, ¿verdad? Se realiza dejando espacios libres en aire, ¿verdad? Donde se inserta el aceite en el cual, como vuelvo a repetir, están embebidos estos dispositivos, ¿ya? Y la forma, obviamente, de los devanados es generalmente circular. Eh, Algunos aspectos generales, el núcleo, que es el lugar donde se inserta el transformador, siempre debe estar conectado a tierra, porque, bueno, evidentemente que él, ¿verdad?, va a actuar en caso de que se produzca algún cortocircuito a masa, de tal manera que la falla se descargue a tierra y no afecte la integridad de las personas que están cerca del equipo. ¿Ya? Bueno, aquí aspectos constructivos, transformadores, ¿verdad? Los núcleos, ¿ya? Los núcleos magnéticos, la forma en que se disponen los núcleos magnéticos, la forma como se disponen los conductores de vanado, cómo se fabrican, ¿ya? La forma clásica de un transformador es dentro de un, de un tarro, ¿ya? Comúnmente se le llama tarro, pero es un envase, ¿ah? Un envase hecho en chapa de fierro, que en su interior está contenido el núcleo magnético del transformador, ¿ya? Los bobinados que están metidos entre medio, ¿verdad? Y los bushings, que son aquellos elementos encargados de ingresar con la energía hacia los bobinados del transformador y los bushings, ¿verdad?, de salida. Por lo tanto, aquí tenemos el caso de un transformador monofásico, donde aquí están los bushings del lado de alta tensión y por acá, ¿verdad?, están los bushings por el lado de baja tensión. La diferencia entre la alta y la baja fundamentalmente tiene que ver con la cantidad de corona que tienen los bushings, ¿ah? Bushing es un aislador, simplemente, ¿verdad?, un aislador donde al centro, ¿verdad?, va la parte metálica del dispositivo. Entonces la cantidad de coronas tiene que ver, ¿verdad?, con los niveles de potencial para los cuales va a servir o va a trabajar este dispositivo. Entonces el bushing, ¿verdad?, el cable pasa por aquí, se conecta al bushing y esta es la parte superior donde se conecta el terminal de entrada o el terminal de salida según sea un transformador elevador o un transformador reductor. Esto interiormente está todo lleno en aceite, ¿ya? Acá arriba hay una zona de de rebalse, una zona adicional de aceite, ¿ya? El cual por presiones que se producen en función de la temperatura, ¿verdad? Van a tener un proceso ahí de movimiento del aceite, ¿verdad? Para producir el proceso de refrigeración de los boinados, porque los aceites que están al interior de los transformadores tienen básicamente dos funciones. Por un lado, una función
del tipo aislante, el aislante propiamente tal de los bobinados, de las tensiones acá adentro, y por otro lado es un elemento refrigerante. Y como por ahí de verdad dice que el 16, ¿ya? El 16 ¿dónde está el 16? Se me perdió el 16. Ahí está, esa cosita que está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, es un relé Buchholz, ¿ah? Es un relé Buchholz el que está aquí, ¿ya? El relé Buchholz. Eh, es interesante que lo conozcan ustedes o que sepan, ¿verdad? Cuando uno habla de relé Buchholz, es un relé de presión. Eso que está ahí es un relé de presión. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Que cuando acá al interior del transformador hay un cortocircuito, el cortocircuito genera una elevación de temperatura extremadamente súbita, súper alta, y por lo tanto acá al interior aumenta el volumen. Al aumentar el volumen aumenta la presión. Entonces la presión, ¿por dónde se libera? Se libera por el estanque de expansión que está en este lugar. Entonces esta valvulita, bien digo, este relé de presión, ¿verdad? Se abre producto de la presión que hay acá en el interior, ¿verdad? Y al abrirse, ¿verdad? La sobrepresión escapa hacia el estanque conservador que está arriba, ¿ya? Y al producirse el movimiento de la apertura de esta válvula, actúan las protecciones y el transformador se desconecta inmediatamente. ¿Ah? Para eso es el relé Buchholz. Entonces, es un relé como de presión súbita, ¿ya? Ahora, interesante es que eh, también lo tengan como antecedentes que el relé Buchholz no está en todos los transformadores, no está en los transformadores de calle, no está en los transformadores de distribución, por decirlo de alguna manera. Normalmente ese relé Buchholz se encuentra en los transformadores de poder que están en las centrales eléctricas, que están en las subestaciones receptoras. Subestaciones receptoras son aquellas que reciben la energía en alta tensión, 110, 220 volts, y lo reducen a la tensión de media tensión, ¿ya? De 12.000 a 23.000 volts. Bueno, esas subestaciones que son, o esas, bien digo, subestaciones donde están los transformadores de poder que son de 3, de 20, de 40 megas, ¿verdad? Tienen estos famosos relé Buchholz para la protección del transformador. Bueno, cuando hay un terremoto, a propósito cuando hay un terremoto, el movimiento del aceite al interior de las cajas del transformador, ¿verdad? También generan movimiento y generan presiones. Y esas presiones hacen también que el relé Buchholz, ¿verdad?, actúe. Por lo tanto, una de las situaciones que uno tiene para evaluar, ¿ya?, eléctricamente el nivel de un sismo, ¿verdad? Tiene que ver con la pérdida de energía eléctrica. Por lo tanto, cuando hay movimientos telúricos muy fuertes, ¿verdad? Una sintomatología de la gravedad del evento, ¿verdad? Tiene que ver con la pérdida de suministro eléctrico. Y el suministro eléctrico se empieza a perder porque el Buchholz, con el batimiento del aceite, ¿verdad? Eleva presiones y hace que este dispositivo actúe. Y al actuar este dispositivo, ¿verdad? Las protecciones botan inmediatamente la alimentación del transformador y el transformador evidentemente deja a todos sus abonados sin energía. Entonces, yo me recuerdo que el último terremoto que se dio en la región de Serena, Valparaíso, ustedes deben acordarse, hace un par de años atrás, tipo en 2015, 2016, como por ahí, ¿verdad? Eh, yo me encontraba en ese minuto trabajando en un data center ahí en Paine, ¿ya? Y empezó el terremoto. Hubieron dos réplicas bastante fuertes, ¿ya? Pero no hubo corte de suministro eléctrico, por lo tanto, si bien es cierto, fue de una intensidad más o menos importante, no fue, ¿verdad?, como el de 2010, donde sí tuvimos pérdida de suministro eléctrico, por lo tanto, una manera, ¿ya?, en que se protegen estos dispositivos y protegen evidentemente los consumos, ¿verdad?, es el tema del famoso relé Buchholz. Bueno, ahí hay transformadores de poder, ¿ya? Transformadores de poder. Estos que están aquí son las aletas de refrigeración, por donde circula el aceite para irse refrigerando, ¿ya? Eh, Aquí hay transformadores con circulación forzada de aire, ¿verdad? Para la refrigeración, ¿ya? Esos son los aceite natural, ¿verdad? Y forzado aire. ¿Ya? Esa es la sigla, el OFAF, o sea, aceite natural, circulación natural y forzado aire. ¿Ya?
cuando tienes movimiento forzado de aire y de aceite, ¿verdad? Son FOA, una F primero, o A, ¿verdad? Que está forzado el aceite y el aire. En este caso, ¿verdad? Solamente en este caso, estos son transformadores de poder, ¿eh? Estos transformadores no lo van a ver en la calle, estos están en las subestaciones. Bueno, y esta es la tecnología de los transformadores secos, que a diferencia de estos transformadores tienen aceite, estos otros no la tienen, ¿ya? Simplemente estos transformadores no tienen aceite. Eh, bueno, distintos modelos de transformadores, ¿ya? Trifásicos, evidentemente, la gran mayoría de los transformadores son trifásicos. Eh, los aspectos, ¿verdad?, constructivos de las bobinas, ya, cómo se encuentran. Bueno, y entramos, ¿verdad?, de lleno a hablar de nuestro transformador como máquina eléctrica. De más está decir que los transformadores son los responsables de que la energía eléctrica pueda ser transportada a grandes distancias. Esa es la gran particularidad que tienen los transformadores. Son los responsables de que la energía pueda ser trasladada, pueda ser llevada desde los grandes centros de acopio de energía, ¿verdad?, hasta los centros de consumo. Entonces, en estos sistemas, la energía eléctrica, desde que se genera hasta que se entrega en los puntos de consumo, pasa por diferentes etapas de adaptación, transformación, maniobra. Entonces, el sistema eléctrico debe cumplir con la tarea de generar energía eléctrica en los lugares más idóneos, ya para dar fin, transformar esa electricidad a una característica provincia para transportarla a grandes distancias. Cuando uno habla de grandes distancias, está hablando de cientos de kilómetros, miles de kilómetros. Aquí hay un corte o una estructura de un sistema eléctrico. ¿Ah? Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que son los generadores en esta zona, ¿verdad? Después tenemos las subestaciones, o sea, aquí ya tenemos a los transformadores participando de lleno en los procesos de generación, de tal manera que normalmente las generadoras eh, generan voltajes, de un nivel de voltaje que se producen en la generadora, están en el orden de la media tensión. Hace ya algunos años se estaban desarrollando en el mundo generadores que fueran capaces de generar alta tensión. Cuando uno habla de alta tensión, está hablando de niveles de voltaje de sobre 23 kV hacia arriba, ¿ya? Pero lo usual que cuesta o sale muy caro tener generadores de alta tensión, porque los niveles de aislación o los aislantes que se tienen que utilizar tienen que ser aislantes de primera línea, de primer orden, y eso evidentemente que eleva el costo de estos dispositivos. En cambio, producir tensiones en 6 kilos, 10 kilos, 15 kilovolts es mucho más fácil desde el punto de vista de las aislaciones, ¿verdad? Y después darle la tarea a los transformadores para que hagan la conversión de esos niveles de voltaje, ¿verdad?, a niveles de tensión de transporte, y ahí desarrollar las grandes distancias que hay entre los centros de generación y los centros de consumo. Y aquí, ¿verdad?, pueden haber cientos y miles de kilómetros, cientos y miles de kilómetros. Esos son los que desarrollan las líneas eléctricas, y por lo tanto los transformadores parten en la generación elevando la tensión para la red de transporte, y posteriormente los transformadores están presentes para tomar la tensión de la red de transporte y empezarla a convertir a tensiones, ¿verdad?, menores, que son la media tensión normalmente, que es la red de distribución. ¿Ya? La red de distribución normalmente trabaja con niveles de voltaje que van, en Chile está como relativamente estandarizado entre 12.000 y 23.000 volt, ¿verdad? Y la red de alta tensión está de 23 kV hacia arriba, 66, 110, 220, hasta llegar a 500 kV, que es el nivel de voltaje con el cual se trabaja en Chile, ¿ya? Y la red de distribución, ¿verdad?, transforma estos niveles, ¿verdad?, a media tensión, que son las redes que están en la ciudad y que con los cuales se distribuye la energía, ¿verdad?, para finalmente nuevamente un transformador tomar esta red de media tensión y convertirla, ¿verdad?, en baja tensión, ¿ya? Convertirla a los 220 y 380, con lo cual se utiliza o los niveles de tensión más utilizados para la mayoría de los consumos eléctricos. Bueno, ¿qué es un trafo? ¿Verdad? ¿Qué es un transformador? Simplemente, ¿verdad? Es una máquina extremadamente básica y elemental. Es una máquina compuesta por un núcleo magnético que tiene esta forma básica, ¿ah? Esta forma básica,
¿Qué es núcleo magnético, verdad? Esto simplemente es material, es fierro silicoso, normalmente es fierro silicoso, que se va disponiendo en chapas, ya se va disponiendo en chapas para que para eliminar, más que eliminar, para mitigar el efecto de las corrientes de las corrientes parásitas. ¿Han escuchado hablar de las corrientes parásitas? Muchachos, ¿han escuchado hablar de las corrientes parásitas? Ah, yo no. ¿ya? ¿No han escuchado hablar de las corrientes parásitas o corriente Foucault también? ¿Ya? Corrientes parásitas o corriente Foucault. Miren, denme Sí, yo la he un segundo. escuchado. ¿Ah? Yo la he escuchado algo. Perfecto, ya. Mira. ¿Y qué son las corrientes parásitas? Disculpa, vamos compartiendo. ¿No? Ya, ya. Ya, ya. Disculpa, ¿quién eres tú? Disculpa, ¿tu nombre? Ah, Oscar, dale, 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 Oscar. Ya. ¿Alguien más, chiquillo, ha escuchado hablar de las corrientes parásitas? Bueno, para ir clarificando, muchachos, este tema de las corrientes parásitas, em, comentarles que, ya, vamos a rayar aquí. A ver, miren, un transformador, ¿verdad? Ese lápiz no me sirve, no me sirve. Ya, ya. Cuando yo hago esto que está aquí, ¿verdad? Y coloco esa bobina, ¿verdad? Para que un transformador pueda funcionar, yo debo alimentar esto con corriente alterna, ¿sí? Con corriente alterna. Entonces, la corriente alterna, ¿verdad? Va a hacer que este núcleo magnético se genere un flujo magnético. El efecto, ¿verdad?, en que un conductor eléctrico recorrido por una corriente eléctrica va a generar un núcleo magnético, ¿verdad? Bueno, eso va a ocurrir y por lo tanto aquí se va a producir un flujo magnético. Y este flujo magnético que se va a originar ya producto de esta bobina alimentada con corriente alterna, va a llevar que este flujo magnético, ¿verdad?, también sea un flujo magnético variable, pues, ¿ah? Un flujo magnético variable. O sea, el flujo, ¿verdad?, va a ser, si la señal de entrada es sinusoidal, ¿verdad?, el flujo va a tener una tendencia a la sinusoide, o sea, va a ser un flujo magnético variable. Eh, como el núcleo magnético está construido en material metálico, material conductor, porque el fierro silicoso es un material que tiene, que es metálico, ¿ah? Que es metálico, ¿verdad? No olviden ustedes que existe el famoso fenómeno de Lenz, donde dice que eh, toda vez que hay una variación de flujo, ¿verdad? Un delta phi en el tiempo, o sea, hay un flujo variable en presencia de un elemento conductor, ¿verdad? Se va a producir como consecuencia, ¿verdad? La inducción de una tensión, de un voltaje eléctrico, de un voltaje eléctrico. Entonces, este núcleo magnético, este flujo magnético, va a hacer que este metal, ¿verdad?, tenga pequeñas corrientes, ¿verdad?, generadas producto de estas inducciones a raíz del flujo magnético variable. ¿Ah? Hay un flujo magnético variable, ¿verdad? El núcleo magnético se va a inducir, sí, se va a inducir, y por lo tanto van a empezar a aparecer pequeñas corrientes, ya, pequeñas corrientes en el núcleo magnético, que es metálico, ¿verdad? Que son corrientes de cortocircuito, son corrientes de cortocircuito. Y por lo tanto, al ser corrientes de cortocircuito, se va a generar el fenómeno
¿verdad? Joule, o sea, el RI cuadrado, corriente que está circulando por un elemento metálico, ¿verdad? El elemento metálico se va a calentar proporcionalmente a la corriente que está circulando por él, ¿verdad? Y al cuadrado, multiplicado por el valor de resistencia que tenga este elemento, ¿se fijan? Entonces aquí van a haber muchas corrientes, ¿verdad? Que se van a estar generando y van a estar produciendo calentamiento. Por lo tanto, todo transformador que funcione en corriente alterna, aunque esté en vacío, no tiene ninguna carga, ustedes lo van a tocar y el elemento va a estar tibio, va a tener una temperatura. Esa temperatura que va a tomar el fierro, ¿verdad? Va a ser producto de este fenómeno, va a ser producto del fenómeno de las corrientes parásitas. Fíjense que este fenómeno de las corrientes parásitas, ¿verdad? Tiene hartas aplicaciones, aunque uno no lo crea. Uno dice, pero corrientes parásitas, ¿verdad? Y yo les puedo decir, ¿verdad? Que en la casa todo el mundo hoy en día tiene un horno microondas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo calienta un horno microondas? ¿Cómo el producto, ¿verdad? Como el pan que pusimos, el caldo, qué sé yo, lo que pusimos dentro del microondas, ¿verdad? Se calienta. ¿De qué manera? ¿Alguien tiene alguna idea o no? Por medio de un transformador. Ya, ¿y? ¿Cómo se produce el fenómeno, chiquillos? ¿Cómo se produce? A raíz de la temperatura que está generando. Efecto Joule, ¿no? Chiquillos, miren, cuando ustedes tienen un microondas, ¿ya? Imagínense que este es el microondas y ustedes colocan acá adentro un pan, aquí, ¿ya? Colocan un pan ahí adentro. Primero, ¿verdad? El pan no lo pueden poner en un plato metálico, ¿no es cierto? Tienen que poner algún elemento cerámico, algo que no sea conductor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace el microondas? El microondas, ¿verdad? Mete campos magnéticos, ¿verdad? De alta frecuencia, o sea, una cosa así, alta frecuencia. Y por lo tanto, este material, ¿verdad? Que es conductor, porque al final todos los alimentos son conductores porque tienen agua, tienen sales, ¿verdad? Y por lo tanto esos componentes, ¿verdad? Van a ser conductores. Si yo le meto un campo magnético de alta intensidad, ¿verdad? Flujo magnético de alta intensidad y atravieso este componente, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? A través en el alimento, muchachos, se van a generar tensiones inducidas y se van a generar corrientes de cortocircuito, que van a generar el efecto Joule, el RI cuadrado, y el alimento se va a empezar a calentar producto de estas corrientes de cortocircuito inducidas por los campos de alta intensidad magnética que se están induciendo en el microondas. ¿Ya? Y de esa manera, ¿verdad? El alimento se calienta a sí mismo. O sea, en otras palabras, somos radiados o se produce una alta intensidad de campo magnético, ¿verdad? Para que genere este fenómeno de temperatura. O sea, está utilizando el efecto de las corrientes Foucault. ¿eh? Foucault. Se usa el propósito de las corrientes Foucault. Altos campos magnéticos de alta intensidad, ¿verdad? Que atraviesan el alimento. El alimento, ¿verdad? Se calienta porque aquí se inducen corrientes. Y esas corrientes, ¿verdad? Entran en cortocircuito y aparece el fenómeno del RI cuadrado, ¿verdad? Que es el que produce la elevación de temperatura. Bueno, muchachos, así es como funcionan los microondas. Y es por eso que uno no tiene que poner elementos metálicos. Si pone un elemento metálico, aquí, ¿verdad? La inducción va a generar un cortocircuito y el elemento se va a quemar, van a saltar chispas por todos lados. Ese es el fenómeno, ese es el principio. ¿Ya? Por eso es que se habla, ¿verdad?, en la famosa radiación de los campos electromagnéticos de los celulares, y que uno no debiera, ¿verdad?, estar constantemente hablando con el celular, ¿verdad?, porque hay una radiación electromagnética que nos está atravesando, porque está pasando a través de nuestro cerebro, y por lo tanto esas señales pudieran, ¿verdad?, corromper, pudieran generar alguna mutación genética a nuestras células, ¿ya? Y eso ser precursor de un cáncer, de alguna enfermedad, de algún tumor y de alguna situación como esa, ¿ya? Eso está, diríamos que bastante en la parte oculta de todas las tecnologías,
¿ya? Y es por eso que están todas estas corrientes de las personas que se oponen, ¿verdad?, a las antenas y todo ese cuento, justamente pensando en este fenómeno, ¿ya? En la situación de este fenómeno. Bueno, en los transformadores el fenómeno Foucault está presente, por supuesto que sí, y por lo tanto, por esa razón es que las chapas magnéticas con las cuales se construye un transformador ya están aisladas entre sí. Allí normalmente el fierro que se usa, ¿verdad?, se oxida. La chapa magnética se oxida de tal manera que cuando uno va poniendo chapa contra chapa, ya haya una aislación entre las láminas. Y esa aislación, ¿verdad?, haga de que la corriente de cortocircuito que aparezca aquí, ¿verdad?, sea la más pequeña posible. Si este fuera un núcleo macizo, no les quepa la menor duda de que empezó a trabajar el transformador y esta cuestión, ¿verdad?, llega a los 60, 70 grados centígrados sin ninguna prospección, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno Foucault, ¿ya? No lo olviden, ténganlo presente, ¿verdad?, el fenómeno Foucault. Bueno, volvamos a nuestro transformador. Entonces, ¿para qué se usan núcleos magnéticos laminados? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué se usan núcleos magnéticos laminados, muchachos? Jonathan, ¿está ahí o no? Sí, profe, es que tengo mucha bulla aquí. Ya, pero ¿para qué se usan los núcleos magnéticos laminados? Álvarez, ¿para qué se usan los núcleos magnéticos laminados? Álvarez, ¿está ahí o no? A ver, vamos a pegar una revisada quiénes están, ¿no? Medina, ¿estás? Para hallar los campos magnéticos, ¿no? Brian, Sí. chiquillos, se usan núcleos magnéticos laminados para minimizar, ¿verdad?, las corrientes de Foucault, ¿ya? Ese es el concepto, minimizar, llevarla a la condición mínima, ¿ya? ¿Y qué son las corrientes Foucault? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Corrientes que se inducen, no lo olviden, corrientes que se inducen y que producen calentamiento, ¿ya? Calentamiento, no lo olviden. Chiquillos, a ver, vamos a hacer un breve repaso. A ver, ¿quién? David Medina, ¿está ahí o no? David Medina. Sí, aquí está el profe, que llegué hace Ok. poco a la casa. Ya. Muñoz Alfaro, que me pidió que hoy día lo agregara. Diego. Aquí, profesor. Listo, Diego. Oscar está así de todas maneras. Jonathan. Jonathan Ulloa. No está Jonathan Ulloa. Cañuqueo. Acá, profesor. Ok, ahí está, ahí, hola. El Fuentes, Felipe Fuentes. Felipe. Ya no está. Nicolás Álvarez. Estoy acá, profe. Listo. Entonces, no tengo ni el amigo Ulloa ni el amigo Fuentes. Chiquillos, por favor, ya, por favor, participen, aunque, ok, ya Jonathan, aparecí, ya, aunque se equivoquen, por favor, ya, aquí, en este proceso, los que tienen que aprender son ustedes. ¿ya? Profe, yo sí estaba sin micrófono, pero lo había escrito en el chat. Ya, dale. Oye, por favor, ya, aunque se equivoquen, participen. Somos poquitos, en este minuto hay 8, ¿ya? Participen, involúcrense, por favor, porque lo que ganen aquí, ¿verdad?, va a ser para ustedes, no es para mí, no es para que yo les ponga una nota así. Yo en esta historia, ¿verdad?, lo único que tengo que hacer, o lo único que es mi propósito, es ser un facilitador para que ustedes ganen conocimiento, ¿ya? Ganen, como dicen acá, ¿verdad?, ganen el aprendizaje, ¿ya? Ganen la competencia. Y por lo tanto, no olviden que nosotros hacemos grande INACAP, ustedes hacen grande INACAP, porque de que INACAP sea grande, ¿verdad?, es el cartel con el cual se presenta
el día de mañana cuando sean profesionales. No es lo mismo ser egresado del Instituto Juanito Los Palotes que ser egresado de INACAP. ¿Ok? Por lo tanto, los que hacen grande INACAP, ¿verdad? No somos nosotros los profes, son ustedes, los alumnos. ¿Ya? Así que ojo con el amor propio ahí, muchachos. Yo llevo como 40 años en INACAP, ¿ya? Y se han formado generaciones, muchísimas generaciones. Y nada, pues la idea es que ustedes sigan la senda, ¿verdad? De muchísimos otros que allá han pasado, ¿verdad? Y que han dignificado esta institución. Ya, chiquillos, así que dudas, consultas, ¿verdad? Todas las que quieran, profesor, no entiendo de qué se trata. Ya, desgraciadamente no tenemos muchas horas para este programa de porquería, ¿ya? Pero que es una máquina importante el transformador, absolutamente. Absolutamente. Profe, yo tengo una consulta. Pregunta nomás. ¿El fenómeno si es Foucault o Foucault? Es Foucault, bueno, se escribe Foucault, así, porque es francés. Entonces se escribe así, mira, Foucault. Así, Foucault, Foucault, así se escribe. ¿Ya? Que fue el señor que descubrió o que le dio vida al fenómeno, pero, ¿ya? Y se llaman corrientes de Foucault, o también corrientes parásitas. Así que déjenlo anotadito, búsquenlo en internet, ¿verdad? Les apuesto que hay videos. Aprovechen la instancia, chiquillos, aprovechen la instancia de aprendizaje. Desgraciadamente no tenemos todo el tiempo para poder ver videos y esas cosas, ¿verdad? Pero aprovechenla de que cuando estén aburridos, chuta de corriente, Foucault, ¿de qué se trata? ¿Ya? Ok, chiquillos, entonces, nuestro núcleo magnético, ¿verdad? Está hecho de chapas para reducir este fenómeno, para reducir este fenómeno de las corrientes parásitas. Este es un fenómeno deseado o indeseado, es un fenómeno indeseado. Todas las máquinas de corriente alterna están fabricadas con chapas, todas las máquinas de corriente alterna, ¿ya? No están fabricadas con material sólido, sino que material que está laminado. Bueno, un transformador, entonces, primero, ¿verdad? Tiene un núcleo magnético. ¿Cuál es la gracia del núcleo magnético? Que este material tiene una alta permeabilidad, es decir, es muy propenso al magnetismo, favorece el magnetismo. Y por lo tanto, se utiliza ¿para qué, verdad? Se utiliza para fabricar transformadores. Y el transformador, ¿verdad? Que es simplemente son dos bobinados, ¿verdad? Que se depositan o que se bobinan dentro de este núcleo magnético, ¿verdad? Por un lado tenemos el bobinado primario, por el otro lado tenemos un bobinado secundario, y la particularidad que tiene este fenómeno, ¿verdad? Es que si yo meto una señal alterna de entrada, ¿verdad? O sea, en otras palabras, meto un voltaje de entrada, B1, ¿verdad? Obtengo un voltaje de salida, ¿verdad? Un B1 versus un B2. O sea, aquí noten ustedes que vengo de energía eléctrica, paso a energía magnética, ¿verdad? Y nuevamente me transformo en energía eléctrica. Entonces, yo entro con un nivel de voltaje B1, ¿verdad? Y salgo con un nivel de voltaje B2, y por lo tanto logro transformar electricidad en electricidad, o energía eléctrica en energía eléctrica, modificando los parámetros. Ejemplo, aquí entré con 100 volts, ¿verdad? Y aquí salgo con 1000 volts, por ejemplo. ¿Se fijan? O sea, aquí estoy hablando de un elevador, ¿ya? Pero esa es la particularidad que tienen los transformadores, ¿ya? Siguiendo con nuestro transformador, ¿verdad? La disposición de las bobinas, qué sé yo, ¿verdad? El núcleo, el primario, el secundario. Normalmente un transformador, los bobinados no están así, ¿no? Los bobinados no están un bobinado instalado, ¿verdad? Opuesto al bobinado secundario o al primario, sino que normalmente los bobinados se colocan uno encima del otro, ¿ya? Se coloca uno encima de otro, fundamentalmente con el objetivo, esto es de reducir lo que se conoce con el nombre de con las pérdidas de flujo, fundamentalmente, ¿verdad? Tiene que ver con la pérdida de flujo que se pueda producir, porque imagínense qué es lo que está ocurriendo acá, de que cuando yo tengo una corriente entrada I1, ¿ya? Y esta genera un flujo magnético, ¿ya? Genera un flujo magnético 1, ese flujo magnético, ¿verdad? Ingresa por el núcleo y por lo tanto el bobinado 2 ve el flujo magnético 1, ¿ya?
pero, hay una parte del flujo magnético que genera la bobina 1, ¿verdad? Que hace esto. Hace eso. O sea, hay un núcleo, hay un flujo magnético que hace eso. ¿Ya? Y ese flujo magnético y un flujo magnético de pérdida, o sea, es un flujo magnético que solamente se cierra a través del bobinado 1 y no lo ve el bobinado 2 y por lo tanto no participa en el proceso de transformación de energía. O sea, hay una pérdida de efectividad. Entonces, para que no se pierda este flujo remanente, no se pierda o minimizar el flujo remanente, es que los bobinados se construyen uno encima de otro. O sea, uno construye la bobina, ¿verdad? Así, y después, ¿verdad? El otro bobinado lo pone encima. ¿Ah? De tal manera de que el que está generando el flujo magnético, ¿verdad? El otro amigo esté viendo prácticamente todo el flujo magnético que genera el bobinado de entrada. ¿Ya? Entonces, eso es para bobinados, ¿verdad? Esto es para reducir, ¿ya? El flujo remanente. Por eso los bobinados se fabrican siempre uno sobre el otro, ¿ya? Por esa situación, flujo remanente. Bueno, según la situación de espiras, de vueltas que tengan los bobinados, ¿ya? Normalmente, aquí hay algunas normas de que la alimentación se hace por donde entra la energía, ¿verdad? Normalmente se llama el circuito primario, o sea, este es el bobinado de entrada, ¿ya? Y por donde sale la energía eléctrica se habla del bobinado secundario, por lo tanto, ¿verdad? Este es el bobinado de salida. Por lo tanto, todo transformador va a haber un bobinado de entrada y va a haber un bobinado de salida. Ahora la pregunta es, ¿y si yo lo doy vuelta? ¿No? Y si yo lo doy vuelta y en vez de alimentarlo por acá, lo alimento por aquí, ¿ya? Y saldré por acá con energía, ¿ya? Saldré por esta otra parte, digamos, con energía. Si yo alimentara al revés el transformador, chiquillos. Igual sale con energía. Exactamente, o sea, el transformador, ¿verdad? Por donde uno lo alimente, ¿verdad? El amigo va a entregar energía en el otro terminal. Ahora, normalmente, este es N1, o sea, este es el bobinado 1, ¿verdad? Y este es el bobinado número 2. Si ustedes ven el número de espiras que tiene este bobinado, ¿no es cierto? Es bastante menor al número de espiras que tiene este otro bobinado. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Cuando la relación de espiras es que sube, ¿verdad? Uno habla normalmente de un elevador. Elevador. Entonces, un transformador elevador, es decir, un transformador donde el V1, o sea, el voltaje de entrada, ¿verdad?, es menor que el voltaje de salida. Particularidades, es que el bobinado de entrada es grueso, ¿ya? Tiene pocas espiras, pero el alambre es muy grueso, y el de salida, ¿verdad?, tiene muchas espiras, pero el alambre es delgado, porque normalmente en un elevador se produce el siguiente fenómeno, que la corriente de entrada 1, ¿verdad?, es mucho mayor que la corriente de salida. Es decir, si yo entro con un voltaje y salgo con un voltaje mayor, ¿verdad?, me ocurre el fenómeno contrario con la corriente. Yo entro aquí con mucha corriente en este lugar, pero salgo con poca corriente en este otro lugar, ¿ya? Entonces, en este elevador, ¿para qué se usa un elevador? Fundamentalmente para disminuir la corriente. Entonces, aquí entro con mucha corriente y salgo con poca corriente, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes que cuando yo tengo el generador, ¿verdad? Y pongo un transformador elevador. Este transformador yo lo voy a usar para transmitir, ¿verdad? Aquí hay una torre, ¿no es cierto? Aquí hay otra torre, ¿verdad? Entonces, para transmitir grandes distancias de energía. ¿Y cómo lo hago, verdad? Aquí lo hago en alta tensión, ¿verdad? Con KB, con voltaje muy alto, ¿verdad? Pero con corriente más baja. Después, en cambio acá entro con voltaje, con KB más bajo, pero con corrientes muy altas. Entonces, yo para reducir la carga de transmisión, ¿verdad?, uso transformadores para elevar el voltaje y reducir la corriente. Después,
después de terminar el proceso de transporte de la energía, yo, ¿verdad?, entro con voltaje muy alto y con corrientes bajas, ¿verdad? Y aquí el transformador, ¿verdad?, ahora actúa como reductor, o sea, utilizo esta otra configuración. Y este transformador, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Toma los KB, ¿verdad?, me los baja, pero la corriente me la sube, ¿ya? Entonces ese es más o menos el juego que se hace con la utilización de los transformadores en el sistema. ¿Ya? Básicamente, más allá de elevar o bajar los niveles de voltaje, ya tiene que ver con reducir o elevar los niveles de corriente. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Y por qué, verdad, se disminuye la corriente? ¿Cuál es el objetivo de disminuir la corriente? ¿Ya? De que la corriente, verdad, en la transmisión que puede tener miles de kilómetros, ¿verdad? ¿Para qué se bajará la corriente? ¿Qué es lo que se consigue con eso, muchachos? ¿Para qué reduciremos la corriente? Para que el cable aguante más temperatura, ¿puede ser? Ya, por una parte sí, pero básicamente no olviden que las líneas, ¿verdad?, sufren este fenómeno, la resistencia de la línea multiplicado por la corriente al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese concepto? ¿Qué es lo que es eso que está ahí? ¿Ya? Estas se llaman normalmente pérdidas. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esas RI cuadrados, chiquillos? Esas son las pérdidas Julio, ¿ah? Las pérdidas Joule. Pérdidas Joule. Pérdidas Joule, no lo olviden. Entonces, la línea, como tiene una gran distancia, no olviden que la resistencia de la línea, es el ρ, ¿verdad? Que es la resistencia del material que estoy usando, multiplicado por la corriente, multiplicado por L, y dividido por la sección. Esa es la resistencia de la línea, la resistividad multiplicado por la longitud y dividido por la sección, ¿sí? O sea, mientras más larga sea la línea, ¿verdad?, la resistencia de la línea será más grande, o sea, mayor distancia o mayor longitud de línea, ¿verdad?, la resistencia de línea es más alta. Y por lo tanto, si yo tengo, qué sé yo, 500 kilómetros acá, imagínense la resistencia de la línea con 500 kilómetros, ¿verdad? Entonces, el R de línea multiplicado por la corriente al cuadrado, va a ser una cantidad de energía de pérdida, porque esto es energía de pérdida, ¿verdad? Energía de pérdida extremadamente grande, o sea, el proceso de transmisión de la energía conlleva pérdida, esa es pérdida de calentamiento, la línea se calienta y simplemente calienta la atmósfera. Eso básicamente hace. Entonces, para reducir esas pérdidas, para reducir el calentamiento de las líneas, como bien decían ustedes, ¿verdad? Lo que se hace es elevar el voltaje y bajar la corriente. Porque al bajar la corriente, ¿verdad? Yo, ¿qué es lo que hago? Las pérdidas de calentamiento, ¿verdad?, las reduzco. No las elimino, no las puedo eliminar, pero sí las puedo reducir. ¿Ya? Ese es el concepto. Y los transformadores fundamentalmente tienen ese objetivo, chiquillos. Tienen el objetivo de elevar voltaje cuando hay que atravesar grandes distancias, y una vez que llegamos a los centros rurales o los centros urbanos, ¿verdad?, se reduce el voltaje, pero se aumenta la corriente. Y de una u otra manera nosotros, ¿verdad?, ¿qué es lo que le compramos a la red eléctrica? ¿Ya? ¿Qué es lo que le compramos? ¿Qué le pagamos a la red eléctrica al final? ¿Ya? A la red eléctrica, ¿qué es lo que me está entregando la red eléctrica? La red eléctrica. ¿Ya? La red eléctrica, ¿qué me entrega? ¿Verdad? Me entrega voltaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿yo pago por el voltaje? ¿Ya? Y me entrega No. corriente, ¿sí? ¿Verdad? El voltaje sí tiene un valor, porque si no hay voltaje no hay energía, ¿verdad? Y por lo tanto va a ser como el costo fijo que yo voy a pagar por tener mi empalme. Pero de verdad yo estoy pagando esto, yo estoy pagando este consumo. Si no, vean ustedes cuando conectan un consumo, ponen 2, ponen 3, ponen 4, como el medidor, ¿verdad?, gira como loco, ¿no? Entre más rápido gira el medidor, ¿verdad?, más cantidad de producto o de corriente están consumiendo, ¿sí? Es decir, lo que nosotros al final le compramos a la compañía eléctrica es corriente, ¿no? Es corriente. Y si se ponen a pensar, toda la red eléctrica está dimensionada para la corriente.
está dimensionado en corriente. Los motores, los cables, está todo dimensionado en corriente. ¿Ya? Ese es el cuento. Pregunten, consulten si tienen dudas, por favor. ¿Dudas, consultas? Chiquillos, vamos a hacer un break de unos 10 minutitos, ¿verdad? Para que puedan descansar un poco, van a bajar presión, juntar su punte, ¿verdad? Apunte, tomar, levantar preguntas, anotar preguntas, ¿verdad? Porque, y nos reencontramos en 10 minutitos más. ¿Ya? Muchachos, ¿están ahí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. 10 minutitos, muchachos, para que se relajen un poco, Ya. se tomen un café. Retornamos. Retornamos, ¿volvieron, chicos? Yo sí. Ya, chicos. Mire, Vamos acá. ya, a ver, avísenme si tienen audio, porfa. Ya. ¿Tienen audio, no? Creo que no, no. Ya, espérenme un chiquitito, a ver. ¿Cómo lo hago para ver el audio, acciones? A ver, ¿cómo lo hago para que el Profe, audio... prueben en configuración de dispositivo. Ah, Prueben en configuración dispositivo, a lo mejor ahí se puede. configuración, dispositivo. Ahí mismo. Ya, a ver, ¿dónde? Aquí. Ahí sí. Ahí. Ya. Ya. Ah, perfecto, ya. Ok. Gracias. Ya. Entonces, aquí está. Listo. Te pasaste. Gracias. Gracias. Entre todos aprendemos. Ahora sí. Transformadores. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? Sí, profe, ahí se. Ya. Los transformadores sirven para modificar la tensión, para aumentarla o para reducirla. Ahora, los transformadores no aparecieron de la nada, tuvieron que pasar una serie de descubrimientos, como que Ørsted descubre que cuando una corriente circula por un conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable. Es por eso que los cables eléctricos nunca deben ir junto con los cables de red, porque este campo magnético causa una interferencia electromagnética sobre el cable de red. Ojo con ese tema. Ojo con ese tema. Hoy en día la electrónica y la instrumentación se ha ido masificando en los procesos industriales. Ya este tema cobra mucha relevancia porque muchas veces se canaliza utilizando las mismas cámaras eléctricas, ¿verdad? Cables de señal como con cables de potencia. Y se puede producir este efecto de inducción, sobre todo en cables, ¿verdad? Que llevan comunicaciones de bajos niveles de voltaje. Y aquí se inducen, ¿verdad? Corrientes parásitas o se induzcan voltajes que van a distorsionar la información que llevan estos elementos de comunicación. ¿Ya? Interfiriendo con la transmisión de datos, lo que obviamente va a afectar a tu línea de internet. Y si quieres saber qué tipo de cable de red usar para sacarle el máximo provecho a tu conexión, formamos un solenoide conexión de internet, debes mirar este video. Sí, este de aquí. Volviendo con el campo magnético, más adelante se descubre que si con este conductor formamos un solenoide o bobina, estos pequeños campos magnéticos, que son estos mismos de aquí, se unen formando un campo magnético mayor, con un norte y un sur bien definidos.
Entonces quedaría algo así. Tenemos un conductor que forma una bobina que es alimentada por una fuente de corriente directa. Eso quiere decir que este polo siempre será positivo y este polo siempre será negativo. Entonces esta corriente genera un campo magnético estático. Eso quiere decir que el norte y el sur nunca van a variar. Igual que un imán natural, solo que Oye, ojo, este es un electroimán a propósito este es el principio de los electroimanes. Ya, una bobina circulada, recorrida por una corriente eléctrica, ¿verdad? Que genera un campo magnético estacionario que se va a presentar siempre, ¿verdad? En una polaridad determinada en función del sentido del arrollamiento de los bobinados, ¿verdad? Y de la corriente que los circule. como este campo es generado por una corriente eléctrica, lo llamamos electroimán. ¿Ves? Sencillo. Ahora, mi tío Faraday se da cuenta que cuando la espira de un circuito está dentro de un campo magnético, no pasa nada. La bombilla está apagada. Pero si esta espira se mueve por el campo magnético, se genera un voltaje inducido. O sea que este flujo magnético induce un voltaje sobre el circuito, que a su vez genera una corriente inducida, que enciende la bombilla. Pero esto... Ojo con esa situación, ¿eh? Ojo con esa situación. Este fenómeno es extremadamente importante en el área de las máquinas eléctricas, porque nuestro objetivo, ¿verdad?, es transferir energía, ¿ya? Es ser capaz de transferir energía, ¿ya? Desde... nuestro objetivo es transferir energía, ¿verdad?, desde una condición inicial E1, ¿verdad?, y sacar energía en una condición E2. Como dice el relator, ¿no es cierto?, aquí tengo un campo electromagnético generado por una corriente eléctrica, y si yo coloco una bobina estacionaria en el tiempo, ¿verdad? Como salida, yo no obtengo absolutamente ningún efecto. Aquí lo que él está haciendo, ¿verdad?, es desplazar, es mover esta bobina dentro de este campo magnético para generar, ¿verdad?, ¿qué cosa? ¿Ya? Para generar el efecto de inducción, o sea, generar un voltaje, ¿verdad?, que va a ser proporcional al número de espiras de la bobina y a la variación de flujo en función del tiempo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, si yo muevo la bobina dentro del campo magnético permanente, ¿verdad?, estoy generando una variación de flujo en función del tiempo. Eso genera una FEM y esa FEM, ¿verdad?, genera un efecto que es el que se muestra ahí. Normalmente ese principio que está mostrando acá el relator, ¿verdad?, tiene que ver con el principio de los generadores. Los generadores generan energía eléctrica, ¿verdad?, por el movimiento de una de las componentes del elemento de un campo magnético estático generado por corriente continua, ¿verdad? Y hay una segunda parte donde hay una segunda bobina que tiene un desplazamiento, que tiene un movimiento, ¿verdad? Ese es el estatus de la generación. Interactúan con la espira. Entonces se pensó en capturar este flujo magnético. ¿Pero cómo? Pues sabemos que los flujos magnéticos fluyen mejor por materiales ferromagnéticos, como el hierro, por ejemplo. Entonces le hacemos un camino de hierro-silicio por donde viaje este flujo magnético, quedando así atrapado en este núcleo ferromagnético, que está formado por varias capas de láminas superpuestas, como pueden ver en esta imagen. Y cada una de las capas tiene dos láminas, una que es en forma de E y la otra que es en forma de una I. Y hay diferentes tipos de láminas. Por ejemplo, en algunas sus granos están orientados en cualquier dirección y en otras están orientadas en una sola dirección, aumentando la permeabilidad del flujo magnético, por ende mejorando la conducción del flujo. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño... Ya, bueno, ahí está el tema de las láminas, ¿verdad? Como explica el relator, ¿verdad? El principio del transformador, a diferencia de este campo magnético estático generado por continua, y a donde aquí el desplazamiento del bobinado secundario se genera o se realiza a través de la acción de un tercero, de una energía que está moviendo la espira, ¿verdad?
a esta otra situación donde aquí no hay desplazamiento absolutamente de ningún componente, ¿ya? Por eso es que los transformadores, ¿verdad? Se denominan que son máquinas estáticas, una máquina estática, ¿verdad? Porque la transformación de la energía de entrada en una energía de salida, ¿verdad? Se realiza sin el movimiento físico de ninguno de sus componentes, ¿ya? Y ese es el caso del transformador. Por lo tanto, allí, ¿verdad? La variación de flujo en función del tiempo se logra no porque el bobinado que está con este caso con el consumo, ¿verdad? Se va a empezar a desplazar dentro de este núcleo magnético para poder cortar las líneas de flujo, sino que, ¿verdad? Haciendo que este flujo magnético ahora sea un flujo magnético variable. Ahora, ¿verdad? El que se mueve es el flujo magnético, o sea, el flujo magnético va y viene, y por lo tanto, para efectos prácticos, esta bobina, ¿verdad? Nuevamente tiene la posibilidad de ser inducido por el principio de Faraday, ¿verdad? Donde dice que un haz de conductores activos en presencia de una variación de flujo, en función del tiempo, ¿verdad? Va a generar una fuerza electromotriz, que es la que se va a producir en el bobinado secundario, ¿verdad? Y que va a llevar a que se produzca un efecto, ¿verdad? Eh, eléctrico a la salida de este componente. Por un lado, hay ya varios principios asociados al fenómeno electromagnético que tiene que ver en los transformadores y en el funcionamiento de los transformadores. Primero, que es una máquina estática. Segundo, ¿verdad?, de que es una máquina de corriente alterna, porque se inyecta, se trabaja con una señal de corriente alterna de entrada, con el cual se energiza un bobinado primario, un bobinado de entrada, ¿verdad?, y un bobinado de salida, que está simplemente arrollado al mismo circuito magnético donde está arrollado el bobinado primario, para efectos de que él vea, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en este circuito magnético, y como este campo magnético, este flujo magnético es variable en el tiempo, ¿verdad?, va a ser inducido. O sea, aquí se va a producir nuevamente una FEN, y esa FEN va a ser la fuerza electromotriz que va a generar un voltaje de salida que va a producir finalmente el efecto deseado. Por otro lado, ¿ya?, aquí hay algunas particularidades, ¿no es cierto?, acerca de la particularidad de los núcleos. ¿Ya? Este es un núcleo conocido como núcleo tipo E, ¿verdad? Aquí habla de la permeabilidad del material magnético utilizado, ¿verdad? Y aquí están las chapas magnéticas, de la manera como se van disponiendo, ¿ya?, cuyo objetivo fundamentalmente, porque es chapa y no es un material sólido, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué se usa chapa y no un núcleo sólido? Para minimizar ¿qué efectos, chiquillos? ¿Cuál es el efecto que vamos a minimizar con las chapas? ¿Están ahí o no? ¿O se fueron a tomar once? ¿Para qué? ¿Para qué se está usando este núcleo magnético ranurado o enchapado en chapa? Para minimizar el efecto Foucault. Perfecto, las corrientes parásitas de Foucault. Ya, perfecto. Transformador, empezando desde las láminas, la apilación de láminas, y ahora en la barra central se ha realizado el bobinado primario y el bobinado secundario. Entonces, todo el flujo magnético que pase por la bobina primaria tendrá necesariamente que pasar por la bobina secundaria, evitando así las pérdidas de flujo. Y aún así, siempre ocurren pequeñas pérdidas de flujo magnético, por ejemplo en las uniones, como aquí. Por más juntos que estén, siempre habrá una separación de aire por donde el flujo va a escapar, porque no es una estructura única. También en las esquinas, porque las líneas del campo magnético no doblan en L, sino tienen un comportamiento circular. Y es aquí donde aparecen los transformadores toroidales, que tienen una forma circular y son más eficientes que un transformador convencional que tiene una forma cuadrada o rectangular. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador toroidal, tienes que mirar este video, este de aquí. Entonces, aquí tenemos un transformador convencional. Aquí tenemos la bobina primaria que está conectado a una fuente de alimentación, y aquí la bobina secundaria que está conectada a un aparato. Y esta fuente o generador nos da una potencia eléctrica que nuestros aparatos necesitan consumir para funcionar. Ahora,
esta potencia que ingresa al transformador es la misma potencia que sale, ya que un transformador no genera más electricidad, no genera más potencia, solo... Ojo con ese detalle, ¿eh? Ojo con el detalle que está hablando el relator. Cuando la potencia de entrada, chiquillos, el V por I, ya, el voltaje 1 por la corriente 1, se dice que es igual al voltaje 2, ya, al V2, multiplicado por la corriente 2, ¿verdad? Se está diciendo que la potencia de entrada igual a la potencia de salida. Eso es en un transformador ideal, ¿ya? En un transformador ideal, ¿verdad? Las pérdidas son iguales a 0 en un transformador ideal. Pero ya vimos que en un transformador real, y lo dice también el relator, hay pérdidas de flujo aquí en los periféricos. Ya tenemos el tema de las chapas. O sea, si hablamos de pérdida, ¿no es cierto? En un transformador tendríamos que pensar, ya, pérdida, a ver, Foucault, ¿ya? O sea, ¿se calienta el núcleo? Sí, Foucault, ¿ya? ¿Qué otra pérdida? Tenemos, ¿verdad? Pérdidas de flujo. Tenemos pérdida de flujo, ¿ya? Tenemos pérdidas de magnetización. Hay una serie de pérdidas asociadas a la construcción de todas las máquinas eléctricas. En el mundo real no hay máquinas ideales, ¿ah? Entonces, cuando, ¿verdad? Para conceptuar y ejemplificar el tema del funcionamiento de los transformadores, ¿verdad? Una buena aproximación inicial es hablar del transformador ideal, pero no se haga la idea de que un transformador, ¿verdad? No tiene pérdida. Sí las tiene, ¿ya? En la introducción inicial, ¿verdad? Se está haciendo esta observación, ¿verdad? En que las potencias son iguales entrada y salida porque van a haber las relaciones de corriente. Pero vuelvo a insistir, ¿verdad? Ese es el concepto de un transformador ideal. Lo vamos a usar en nuestro desarrollo de materia, ¿ya? Así que ténganlo presente. La transforma. ¿Y cómo? Sabemos que la potencia que ingresa es igual a la potencia que sale. Y también sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si nuestra bobina primaria tiene 8 voltios y 4 espiras, si en la bobina secundaria duplicamos el número de espiras, también se va a duplicar el voltaje. O sea, que si aquí es 8... Chiquillos, ¿alguna observación a lo que él está diciendo, no? Chiquillos, ¿le merece algún reparo el hablar de potencia V por I? ¿Falta algo, no? ¿Falta algo o no, muchachos, en la potencia? ¿Falta algo o no falta algo? No olviden que la potencia alterna es igual a ¿qué cosa? Al V por I ¿por qué cosa? R. B por I por ¿qué falta aquí? ¿Qué falta R. acá? R, Coseno. seguro, a ver. No. Coseno. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? Coseno phi. École, falta el coseno phi, ¿ya? Falta el coseno phi. Esta presentación que es súper buena, ¿ya? Porque es súper gráfica, ¿ya? Vean ustedes que en minutos, ¿verdad? Un mono habla más que 1000 palabras y mal, ¿verdad? ¿Ya? En estricto rigor, chiquillo, en alterna, el producto V por I se llama potencia aparente, ¿o no? ¿Ya? O sea, lo que aquí él está diciendo, ¿verdad? Que tendríamos un coseno phi igual a 1, ¿no? Eso está diciendo. ¿Ya? Ojo, ya, no le pierdan la vista, por favor. ¿Ya? No pierdan la vista. Tenemos un coseno phi igual a 1, ¿ya? Por eso que podemos hablar de esa igualdad que está ahí. 8 voltios, aquí será 16 voltios. Pero como la potencia que sale tiene que ser la misma que la que ingrese, entonces la corriente tendrá que reducirse a la mitad para que nos dé 16 por 1, 16 watts.
En otras palabras, si en el ingreso tenemos menos voltaje y más corriente, en la salida tendremos más voltaje y menos corriente. Y esto también puede funcionar al revés. O sea que si la fuente de alimentación estuviera aquí y en la bobina secundaria reducimos el número de espiras, también se reducirá nuestro voltaje. Y ya está, así funciona un transformador. Luego, para hacer aún más eficientes los transformadores, se arma un núcleo de 3 columnas, en donde el bobinado secundario está encima del bobinado. Ya, ojo con ese detalle, ¿eh? Para que los bobinados se construyan uno encima del otro, ¿verdad? Básicamente es para disminuir, no lo olviden, ¿ya? Eso es para disminuir el flujo, ¿verdad? De pérdida, ¿ya? O también conocido como flujo residual, ¿ya? De tal manera de que todo el flujo que genere el primario, ¿verdad? Ojalá envuelve a la bobina secundaria y no se pierda, ¿verdad? Esta es la mejor manera de minimizar al máximo la pérdida de flujo, ¿ya? Entonces, eso es para disminuir las pérdidas de flujo residual. Primario, obviamente separados por un aislante. Con esto se consigue evitar aún más las pérdidas de flujo magnético, ya que el flujo que pase por el bobinado primario será el mismo que pase por el bobinado secundario. Y ¡chachán! Tenemos un transformador trifásico, como los que alimentan de energía eléctrica tu barrio. Pero ahora que tenemos estas 3 bobinas primarias y 3 bobinas secundarias, estas se pueden conectar de diferentes maneras, de acuerdo a una necesidad específica. Por ejemplo, entre las conexiones más comunes tenemos la conexión triángulo-triángulo, triángulo-estrella, estrella-triángulo y estrella-zigzag. Una de estas combinaciones es la responsable de alimentar de energía tu casa, pues de aquí salen todas las instalaciones, ya sean trifásicas o monofásicas, da igual, todas salen de aquí. Y si quieres saber cómo... Ojo, en Chile, muchachos, ¿ya? En Chile se usa particularmente esta conexión, ¿ya? Los transformadores se conectan en triángulo por el lado primario y en estrella por el lado secundario. De hecho, los transformadores típicos, que son los transformadores que tenemos en distribución, son de niveles de tensión de línea entre 23 kV hasta 12 kV, ya pasando por el 15, pasando por el 13.8, 13.2, 12 kV, ¿verdad? Pero en secundario tenemos, ¿verdad? 0.4 kV entre línea y línea, ¿verdad? Y 230 volts aproximadamente, ¿verdad? Entre línea y neutro, ¿ya? O línea punto estrella. Entonces, normalmente los transformadores que se usan en las redes de distribución, ¿verdad? Son transformadores en conexión delta estrella, ¿ya? Y normalmente la estrella está aterrizada, ¿verdad? Y es donde se genera el conductor neutro, ¿ya? Muchachos, salgamos del video. Consultas, ¿ya? Consultas que quieran hacer, ¿ya? Preguntas, díganme. ¿Ya? ¿Queda más claro el concepto? Sí, bro. ¿Ya? Chiquillos, desgraciadamente, bueno, vuelvo a insistir, ¿verdad? Tenemos poquitas horas para la unidad número 1, ¿ya? Todas las dudas, todas las consultas que tengan, por favor, formúlenlas, ¿ya? Vamos a tener que saltarnos algunas cosas porque hay cosas que son muy trascendentes que tenemos que revisar y a las cuales tenemos que llegar, ¿ya? Entonces, ¿qué es un transformador ideal? ¿Qué es un transformador ideal, muchachos? Preguntas de prueba, mire, todo lo que le estoy preguntando ahora, ¿verdad? Son preguntas de prueba. Anótenla. ¿Qué es un transformador ideal? Cuando la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Ya, y por lo tanto el transformador tiene pérdida o no. Sí. Si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿cuál es la potencia de pérdida? 0. Si entro con 100 y salgo con 0, ¿no es cierto? No tiene pérdida, pues. Transformador ideal, transformador que no tiene pérdida. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok, chiquillos?
Entonces, ojo, transformador ideal. ¿Ah? Ahí está el transformador ideal. ¿Ya? Un transformador ideal sin carga. Un transformador que no tiene pérdida. ¿Ah? Un transformador que no tiene pérdida. En que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Vamos viendo, ¿qué tenemos en un transformador ideal? Bueno, tenemos el primario y tenemos el secundario. Esto que está aquí, muchachos, es la FEM autoinducida en el bobinado primario. Esto que tenemos acá es la FEM inducida en el bobinado secundario, y este es el voltaje en bornes que tiene el transformador. Por lo tanto, voltaje de entrada, corriente de entrada, ¿ya? Tensión autoinducida en el bobinado primario. ¿Por qué autoinducida? Porque como hay un flujo magnético, ¿ya? Como hay un flujo magnético, como tenemos un flujo magnético que está circulando por el bobinado y que es un flujo magnético variable, ese flujo magnético al pasar por el bobinado secundario va a generar esto que está aquí. Esa es una FEM, esa E2, ¿ya? Esa E2, en estricto rigor es, ¿verdad? El N de 2 multiplicado por la variación de flujo dividido por la variación de tiempo, ¿ya? Esa es la tensión que está apareciendo aquí en el bobinado secundario. Pero el bobinado primario también es una bobina. Entonces, no, pero alguien dice, pero el bobinado primario, ¿verdad? Es que él genera el flujo magnético, sí. Pero este bobinado primario, ¿verdad? También se deja seducir por este flujo magnético variable, y también este bobinado primario, ¿verdad? También tiene un efecto, y el efecto es L1, y L1, ¿verdad? Es un N1 por delta phi partido por delta T, o sea, también el bobinado primario es inducido por este flujo magnético generado por la corriente 1 que atraviesa el bobinado primario, ¿ya? Entonces, no lo olviden, aquí hay dos tensiones inducidas en un transformador. Por un lado, la tensión inducida en el bobinado de salida debido a este fenómeno de variación de flujo, ¿verdad? En función del tiempo, de un flujo variable en el tiempo, ¿verdad? Multiplicado por el número de conductores activos que están viendo esa variación de flujo, que es el N2 por d phi a dt, ¿verdad? Esa es la FEM inducida en el secundario, pero el primario no está ajeno al fenómeno de la inducción, y por lo tanto el primario también tiene su propia FEM autoinducida, porque está generada por sí mismo, porque es la corriente 1 que pasa por el bobinado primario el que genera un flujo magnético variable, ¿verdad? Y ese flujo magnético variable, al pasar por el bobinado primario, hace que el bobinado primario también se autoinduzca, ¿verdad? Y esa es la tensión E1. Entonces, no lo olviden, chiquillos. O sea, acá tenemos tensión de entrada P1, ¿verdad? Tenemos tensión de salida. Ojo, estas tensiones yo las tengo en el borne del transformador, eso. O sea, esto es externo al transformador, esto es externo, ¿verdad? Y esto es interno, o sea, esto es interno. Interno, y esto también es interno. O sea, yo no tengo acceso a eso, ni tengo acceso a esa tensión, yo no la puedo medir, ¿ya? Esas dos tensiones no las puedo medir porque están acá dentro del circuito magnético, dentro de los bobinados del transformador, eso no los puedo medir. Pero sí, evidentemente que puedo medir el voltaje de entrada, y sí puedo medir, ¿verdad?, el voltaje de salida. O sea, en los bornes yo tengo eso y tengo eso que está acá. Esto que está acá es interno, ¿ya? No lo olviden, por favor, ¿ya? O vayan grabándolo en realidad. ¿Alguna duda o consulta, chiquillos? Por favor, interrúmpanme, pregunten, ¿ya? Porque esta es la base del transformador, ¿ya? Vamos a llegar al circuito equivalente del transformador. El programa dice que tenemos que llegar al circuito equivalente, que tenemos que hacer ensayos en el laboratorio para poder obtener los parámetros del circuito equivalente, ¿ya? Para poder obtener finalmente el funcionamiento del transformador con cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. O sea, tenemos que darle pega al transformador para ver el comportamiento de un transformador cuando esté trabajando a plena carga, cuando esté al 50% de la carga, como su rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para allá vamos, ese es nuestro objetivo, es llegar, ¿verdad?, a un circuito equivalente. Consultas, chiquillos, dudas, por favor. Pregunten, aprovechen de preguntar, ¿ya? O tienen muchas dudas en este minuto. Sean sinceros, aprovechen. El concepto delta que usted está marcando ahí, ¿a qué se refiere con delta?
delta es una variación, o sea, cuando yo te digo un delta flujo, ¿verdad? Es que tengo un flujo 1 menos un flujo 2, ¿ah? Flujo 2, ¿ya? O sea, a ver, ejemplo, mira, imagínate que este es flujo y esto es tiempo. Este es el tiempo. Entonces, cuando yo digo un delta flujo, ¿verdad? Yo tengo un flujo 1 aquí, ¿ya? Un flujo 1 y tengo un flujo 2 acá, ¿ya? Entonces, un delta phi sería esto. Eso sería un delta phi. Ese sería un delta phi, ¿ya? Una variación de flujo aquí con respecto a ese, ¿ya? Una variación de flujo, ¿ya? Eso es. Y un delta t, ¿verdad? Es un tiempo t1, ¿verdad? Y un tiempo t2. ¿Te fijas? O sea, yo tengo un flujo variable. Entonces, esto que está aquí es el delta t, ese que está ahí. Es una variación de flujo, porque en t1 tengo este flujo, en el tiempo t2 tengo este otro flujo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hubo una variación de flujo, ¿verdad? En una variación de tiempo. O sea, toda vez que haya un flujo variable en el tiempo, algo como esto, en que hay un flujo que está creciendo, ¿ven? Ese es un flujo variable, ¿verdad? En presencia de un campo de conductores activos, de un haz de conductores activos, N, número de conductores activos, va a aparecer una FEN inducida, ¿ya? Ese es el principio de Faraday, ¿ya? Ese es el principio Faraday, ¿ya? Faraday, no lo olviden, no olviden, o sea, toda vez que un flujo magnético variable enfrente un haz de conductores activos, un haz de conductores, una bobina, ¿verdad? Se va a producir una FEM, se va a producir una tensión inducida, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de el de phi ADT, estoy hablando de un flujo, ¿verdad? Que no, un flujo estático generado por continuo es así, pues chicos, ven, es así. O sea, aquí tengo el flujo 1, ¿verdad? Y aquí tengo el flujo 2. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo un tiempo T1 y aquí tengo un tiempo T2. O sea, yo tendría entonces que la variación de flujo, ¿verdad? La variación de flujo sería flujo 1 menos flujo 2, ¿verdad? Pero el flujo 1 y el flujo 2 son iguales, o sea, es 0, ¿verdad? Y tengo variación de tiempo, sí, pues tengo un delta T. Entonces, la FEN inducida con corriente continua es N delta phi partido por delta T, ¿verdad? El flujo 1 y el flujo 2 son iguales, por lo tanto esto es 0, o sea, 0. Si ustedes colocan una bobina al lado de un imán, chiquillos, una bobina al lado de un imán, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el flujo siempre es permanente, permanente. No se modifica, tiene el mismo módulo en todo instante de tiempo. En cambio, si yo, ¿verdad? Coloco un flujo como este, un flujo que va creciendo en el tiempo, T1 vale ese valor, T2 vale ese valor, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? El de phi de T ya no es 0, tiene un valor, tiene un número, este tiene un número. Si eso, ¿verdad? Yo lo enfrento a un haz de conductores como este bobinado, ¿verdad? Aparece inmediatamente el fenómeno de inducción, ¿ya? Entonces, en el video, ¿verdad? El muchacho colocaba una bobina con una ampolleta. ¿Y qué hacía en el primer caso? Movía la bobina, pues, la movía. Al moverla, ¿verdad? Le estaba generando una variación de flujo al moverla, porque la entraba y la sacaba del campo magnético. Eso era variación de flujo. Ya, y en el segundo caso, en el transformador, ya no muevo la bobina. Yo simplemente ahora, ¿verdad? En vez de tener un campo magnético estático, como sería en este caso, ¿verdad? Coloco un campo magnético variable. ¿Ya? Y eso es lo que hace la corriente alterna. La corriente alterna genera un campo magnético que está variando. Y al estar variando, ¿verdad? Se está moviendo con respecto a la bobina. Y al moverse con respecto a la bobina se induce. ¿Ya? ¿Queda medianamente claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, chiquillos. Entonces, por favor, tomen apunte de estos conceptos, de estos tips que les estoy entregando, ¿ya? Desgraciadamente no tengo todo el tiempo del mundo para alcanzar todos los conceptos a desarrollarlos en extensión, ¿ya? Entonces, por eso vamos revisando tips. Transformador ideal, ¿verdad? Transformador sin pérdida, ¿ok? Transformador sin pérdida. Toda vez que una bobina se enfrenta a un campo magnético variable en el tiempo, ¿verdad? La bobina va a ser inducida, ¿ya? Esta es la tensión de inducción, ¿ya? Esta es la tensión de inducción. ¿Cuánto vale la inducción? La inducción vale, ¿verdad? El número de conductores que tiene la bobina, número de conductores multiplicado por la variación de flujo, ¿ya? En función del tiempo.
Y esto se llama, ¿verdad?, la ley de inducción de Faraday. Esta es la ley de inducción de Faraday. Y este es el principio de todas las máquinas eléctricas que funcionan con el principio de inducción de Faraday. Variación de flujo en función del tiempo, ¿verdad?, en presencia de un haz de conductor activo, genera una FEN inducida, una tensión inducida. ¿Ya? Principio del transformador, principio del generador, ¿ya?, como básico y principio de los motores de inducción también, ¿ya?, en la ley de Faraday. Bueno, entonces tengo mi transformador ideal, ¿ya? ¿Qué pasa con el transformador ideal? Las bobinas primarias y secundarias no tienen resistencia ómnica, o sea, no, aquí tengo, es ideal, no hay resistencia, ¿ok? Condición de un transformador ideal, ¿ya? Otra condición, todo el flujo magnético se encuentra en el núcleo magnético, o sea, aquí no hay flujo de pérdida, no hay flujo de dispersión. O sea, todo el flujo magnético generado por el bobinado N1 debido a la corriente 1 que está atravesando, ¿verdad?, el bobinado primario, ¿no es cierto? Todo el flujo magnético se cierra por el núcleo completo. O sea, si se generaron 100 líneas de flujo, las 100 líneas de flujo pasan por el núcleo, ¿verdad?, y atraviesan completamente el bobinado 2. ¿Ya? El núcleo no tiene reluctancia. ¿Ya? Aquí hay un concepto que va a estar en los apuntes, la reluctancia. ¿Qué es la reluctancia? La reluctancia tiene que ver con la resistencia al campo magnético, es decir, así como la resistencia eléctrica se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? La reluctancia es la oposición que tienen los materiales magnéticos al paso del campo magnético. O sea, hay una resistencia que igual tiene que vencer el magnetismo para poder pasar a través del núcleo magnético. Esa es la reluctancia. ¿Ya? Y finalmente, el núcleo no tiene pérdidas por corrientes parásitas, o sea, esas corrientes de Foucault, ¿verdad?, que se cortocircuitaban y generaban calentamiento. No, no hay pérdida. ¿Ya? Y histéresis. Tampoco hay pérdida de histéresis. ¿Ya? No olviden que la histéresis, chiquillos, no olviden que la histéresis, ¿verdad?, tiene que ver con la magnetización del material. El material se magnetiza así, ¿verdad? Después se desmagnetiza de esa manera, ¿verdad? Se magnetiza para el otro lado, ¿verdad? Y después se vuelve a magnetizar, ¿verdad?, según los ciclos de la corriente alterna. Bueno, esta área donde el núcleo magnético queda magnetizado después, ya este es el H, que es, al final es N por I, ¿ya? Al final es corriente, la corriente va en un sentido, ¿verdad? Magnetiza el núcleo, papá, el núcleo se satura, ¿verdad? Entra en esta saturación, después lo desmagnetizo, la corriente la llevo a cero, y al llevarla a cero, ¿verdad?, el núcleo magnético no queda desmagnetizado, queda con ese magnetismo ahí remanente, queda magnetizado. Entonces, para borrar ese magnetismo, yo tengo que meterle corriente ahora para el otro lado. Tengo que meterle, ¿verdad?, corriente en sentido contrario para borrar este magnetismo remanente. Bueno, ese trabajo que está ahí, ese trabajo es pérdida. Esa es una pérdida que se me va a producir. Y el mismo fenómeno va a ocurrir cuando yo magnetice el núcleo en sentido contrario, ¿verdad? Y después lo quiera desmagnetizar nuevamente, va a quedar acá un flujo remanente. Por lo tanto, toda esta área que va a quedar acá abajo de magnetización para dejar el flujo magnético en cero, ¿verdad?, van a ser pérdidas. Esas se llaman pérdidas de histéresis, ¿ya? Las pérdidas de histéresis. Bueno, en un transformador ideal no hay ni una pérdida. Los bobinados son ideales, no tienen resistencia, ¿ya? Todo el flujo magnético se conduce a través del núcleo magnético completito, por lo tanto el flujo magnético generado en el bobinado 1 se va completito al bobinado número 2, ¿ya? El núcleo no tiene reluctancia, o sea, no tiene pérdidas, ¿ya? Es ideal. Y por último, no hay pérdidas ni corrientes parásitas ni histéresis, o sea, ese núcleo magnético no se calienta por nada, ¿ya? Ese es un transformador ideal, no lo olviden, ¿ya? No lo olviden. Bueno, ¿qué pasa con este transformador monofásico ideal, verdad? Entonces, en un transformador monofásico ideal tenemos que el voltaje 1 es igual a la tensión inducida 1 y el voltaje 2 es igual a la tensión inducida 2, ¿ya? O sea, este voltaje 1 es igual a esta tensión acá, porque aquí entre medio no hay nada, ¿ya? No hay nada, no hay ninguna resistencia, por lo tanto este voltaje es igual a ese voltaje inducido que aparece ahí, y este voltaje 2, ¿verdad?,
al pasar por la bobina no tiene una pérdida porque la bobina no tiene resistencia, ¿verdad? Es igual a esa tensión inducida en el devanado secundario, ¿ya? Por lo tanto, no quiere avanzar. Me pidió la tecnología. Ya. Luego, en un transformador monofásico ideal, ¿verdad? El voltaje 1 es igual a la tensión autoinducida en el bobinado primario y el voltaje 2 igual a la tensión inducida en el voltaje en el devanado secundario. Luego, entonces, en un transformador monofásico ideal tenemos que los voltajes son iguales, ¿ya? Los voltajes son iguales, el voltaje 1 igual a 1, voltaje 2 igual a 2. Y, por lo tanto, entramos a hablar de la razón de transformación, ¿ya? Por definición, chiquillos, la razón de transformación A es igual a en la razón de bobinado, de espiras del bobinado, N1 a N2, como de la tensión E1 es a E2, ¿ya? Como E1 es igual a B1 y E2 igual a B2, entonces yo puedo reemplazar el E1, E2 por B1, B2. Y por lo tanto me queda que el voltaje 1, es igual a veces el voltaje 2, ¿verdad? Es igual al voltaje 2, como S1 igual a S2. Esto es correcto, o sea, este es S1 igual a S2, o sea, el producto B1 por I1, que ahí, ¿verdad? El colega decía que era potencia, en realidad es potencia aparente, B1 por I1 es volt-ampere, ¿ya? Entonces, lo que sí es real es que en un transformador ideal, el aparente de entrada es igual al aparente de salida. Los transformadores se dimensionan en aparente, se dimensionan en volt-ampere, no en watts, ¿ya? Entonces, uno tiene un transformador de 100 volt-ampere, de 200 kilovolt-ampere, de 500 kilovolt-ampere. Están dimensionados en volt-ampere. Entonces tengo que la potencia aparente de entrada es igual a la potencia aparente de salida. O sea, B1 por I1 igual a B2 por I2. Haciendo la proporción, ¿verdad? Me queda que B1 sobre B2, ¿verdad? Esa es la relación inversa. Esa es la relación inversa de corriente. Por lo tanto, ¿verdad? Llegamos a lo siguiente. Si B1 es mayor, o sea, si el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de salida, quiere decir que A, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que el B1, ¿verdad? Es mayor que el B2, o sea, esta razón, este más grande, este más pequeño, esto va a ser mayor que 1. A, que es la razón entre B1 y B2, ¿verdad? Va a ser mayor que 1 y se va a decir que el transformador es un reductor, es un transformador que está bajando voltaje. Si el voltaje de entrada B1 es menor que B2, la relación B1 partido por B2, B2 es más grande que B1, y por lo tanto esta diferencia o esta razón, ¿verdad?, va a ser menor que 1, A menor que 1. Ese es un transformador elevador, donde el voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada. Finalmente, se da la situación de que hay transformadores donde los voltajes son iguales, tanto en la entrada como en la salida. Y esos transformadores se denominan transformadores de aislación, cuando la razón de transformación es igual a 1. Transformadores de aislación. Bueno, mi transformador ideal en carga, ¿ya? O sea, tengo este transformador, ¿no es cierto?, que no tiene ni una pérdida, donde el B por I entrada es igual al B por I de salida, donde la tensión, ¿verdad?, inducida en el primario es igual al voltaje de entrada y la tensión inducida a la salida, ¿verdad?, es igual al voltaje de salida. Aquí tengo, ¿verdad?, una carga conectada en el devanado secundario, por lo tanto ahí tengo el I2, ya, mientras que acá tengo la corriente I1. Entonces tenemos, como decíamos, ¿verdad?, que B1 es E1 y B2 es A2. Luego la carga en función de los parámetros del secundario. Entonces, ¿qué pasa con el Z carga? Miren, el Z carga, ¿verdad? Ley de Ohm, voltaje partido por corriente. Voltaje partido por corriente. Eso significa que por razón de transformación, ¿verdad?, el B2 es B1 es B1 partido por A. O sea, yo digo, el Z de carga entonces es B2 partido por I2, ¿verdad? Yo sé que el B2, ¿ya? Yo sé que B1 a B2 es igual a A.
implica entonces que el B2, ¿verdad? Será B1 partido por A, ¿o no? Eso es lo que dice ahí, ¿ven? B2 es igual a B1 partido por A. Mientras que, ya, el I2, no olviden que A también es la razón inversa de las corrientes, es I2 sobre I1. Por lo tanto, el I2 va a ser A veces I1. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo ahí, ven? Entonces yo reemplazo aquí, reemplazo. Y digo, donde tengo B2, ¿verdad? Digo, esto es B1 partido por A. Y donde tengo I2, digo que es igual a A por I1, ¿sí? O sea, tengo que, ¿qué me queda acá? Me queda entonces que B1 partido por A, ya I1, ¿no es cierto? El A se multiplica y me queda el A cuadrado, mientras me queda B1 partido por I1. Entonces, me queda que el B1 partido por I1, para mí, va a ser la carga, va a ser la imagen en realidad, de la carga conectada al secundario, pero visto desde el primario. ¿Ah? O sea, si yo, ¿verdad?, quiero ver desde el primario el Z de carga, visto desde el primario, va a ser ni más ni menos que el Z de carga, ya, va a ser finalmente mi Z de carga secundaria, el Z de carga secundario, que es el que tengo acá, ¿verdad?, dividido por A al cuadrado, que va a ser la potencia, ¿verdad?, vista desde el lado secundario. ¿Ya? Entonces, finalmente, voy a llegar que, perdón, el Z de carga primario, o sea, esta carga vista desde el lado primario, ¿verdad?, va a ser igual al Z de carga vista por el lado secundario, multiplicado, ¿verdad?, por la razón de transformación al cuadrado. Esto lícitamente significa que, imagínense un ejemplo. Imagínense que el A de un transformador es igual a 2, ¿ya? Y el Z de carga en el secundario es igual a 4 ohms. El Z de carga vista desde el lado primario va a ser A cuadrado por el Z de carga secundario. O sea, eso significa que va a ser 2 al cuadrado, va a ser 4, multiplicado por el Z de carga que es 4. O sea, van a ser 16 ohms. Significa que mi desde el punto de vista de una impedancia para el sistema, ¿verdad?, equivalente a... Dime. ¿Aló? Que se escuchaba mal lo que dijo. No sé si mi internet o igual a los compañeros se le escuchó mal. No era el internet, profe. No. ¿Era mi internet? Chicos. Sí, que ¿Aló? terminó de explicar eso y lo otro de los 16 ohms que era. Y se escuchó mal. Ah, ok, a ver de nuevo. Estoy colocando como ejemplo. Estoy diciendo que, imagínense que tengo un transformador con una razón de transformación igual a 2. El Z de carga, o sea, la impedancia, la resistencia que le conecta el transformador en el lado secundario, son 4 ohms. Esta carga, vista, ¿verdad?, desde el lado primario, o sea, vista desde acá, para efectos de la red, ¿verdad? ¿Cómo lo va a ver la red mi transformador? La red va a ver, ¿verdad?, este conjunto de bobinas, pero este conjunto de bobinas está consumiendo corriente. ¿Eh? Este conjunto de bobinas está consumiendo corriente. Entonces, para efectos del sistema, ¿verdad?, esta carga, este transformador, esta maquinita, ¿verdad?, que va a ser mi transformador, que tiene aquí, ¿verdad?, una carga de 4 ohms, ¿verdad? ¿Cómo lo va a ver el sistema por acá? El sistema, ¿verdad?, va a decir, ok, a ver, esta es una carga que está conectada a una red, aquí hay una red que lo alimenta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la impedancia que va a ver la red de este transformador?
¿ya? Este transformador tiene una razón de transformación igualada, entonces quiere decir que la impedancia y carga vista por el primario, y eso es A cuadrado multiplicado por el Z carga real. Entonces, como el A vale 2, al cuadrado es 4, el Z carga vale 4, ¿verdad? Eso me da 16 ohm. O sea, el sistema a donde esté conectado este transformador, ¿verdad? Lo va a tomar como que en realidad él es una carga de 16 ohm. ¿Ya? Siendo que la carga fue conectada al secundario, pero en el secundario el valor real es de 4 ohm, pero visto por el primario, visto por la fuente que le está dando suministro al transformador, ¿verdad? Lo está viendo como si tuviera una impedancia de 16 ohm, ¿ya? Ese es el fenómeno, eso es lo que ocurre en los transformadores, ¿ya? Eso lo vamos a revisar, ojalá en el laboratorio, para que veamos ese efecto. Chiquillo, continuamos mañana, quedamos en esta parte de la materia, vamos a volver a insistir en esta parte, ¿verdad? Porque esto es súper importante, vamos a volver a insistir, estamos ya, ojo, caminando hacia el circuito equivalente. Yo les voy a subir, a ver si alcanzo a subir hoy día, ¿verdad? El apunte, para que ustedes lo tengan en la página, ¿ya? Para que me vayan siguiendo o vayan tomando apunte, pero vayan tomando nota, ¿verdad? Y las dudas, por favor, pregúntenlas, aprovechen porque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Aprovechen de preguntar, ¿ya? Investiguen también en internet sobre los conceptos. Hay como hartos videos, en YouTube hay hartos videos, ¿verdad? De corrientes parásitas, de Foucault, como para que les clarifique la idea. ¿Ah? Aprovechen esa instancia, porque en un par de minutos, ¿verdad? El concepto se les va a clarificar. ¿Ya? Eso, estimado, nos vemos mañana. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta que no escuché. ¿A es igual a qué? ¿A corriente? No, ¿caché? ¿Potencia? No. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que es A? Sí. A es la razón de transformación, ¿ya? A es AB1 sobre B2, como I2 sobre I1, ¿ya? Como N1 es sobre N2, ¿ya? Eso es A, razón de transformación, ¿ya? Ya, chicos, nos reencontramos mañana, buenas noches. Profe.